Hoy, aquí en Hora de la Magia, vamos a descubrir una de las atracciones más populares de Disney, una atracción que mezcla el terror, la diversión, las carcajadas. Es un cúmulo de emociones, un cúmulo de experiencias, y hoy descubrimos aquí en Hora de la Magia Hollywood Tower of Terror. No os lo perdáis. Muy buenas a todos, chicos y chicas, es Hora de la Magia y es hora hoy de descubrir una atracción muy importante. Bueno, descubrir, yo creo que es una de las atracciones más emblemáticas de los parques Disney. Yo creo que es de las más famosas, ¿no es así? Es de las más famosas y además lo que más me gusta de los parques Disney, para la gente que ha ido ya lo sabe, y para la que no ha ido, que es juego que habrá poca, pero bueno, es que los parques Disney no son conocidos, yo creo, que por tener atracciones, o sea, son más bien la tematización. Entonces ellos en las atracciones que tienen incluyen muchísima tematización, y cuando te pones a investigar un poco sobre ella, pues vas descubriendo pues muchísimas curiosidades que hacen, pues bueno, que no es el simple hecho de cojo una atracción, la pongo aquí porque es lo que toca y adelante, como algunos parques que están más dedicados a ella. Entonces vamos a hacer un vídeo de una atracción que hemos estado investigando un poquito, que es Tower of Terror, ¿vale? Que es común en varios de los parques de Disney, es muy similar en todas, pero tienen, bueno, diferencias que las hacen, pues eso, ser diferentes en cada uno de los parques, tener su particularidad y bueno, pues esperemos que os guste un poco, porque a mí cuando muchas veces veo cosas de Disney, pues me gusta mucho investigar sobre, oye, ¿por qué se hizo esta atracción aquí? ¿Quién la construyó? ¿Qué motivo tenían para hacer esto? ¿Por qué de repente se hizo la misma atracción? ¿Por qué tuvo éxito? Pues un poco todo esto. Yo creo que lo curioso de esta atracción, además, es que tú, cuando la ves por primera vez, cuando te montas en ella, tú entras a ese hotel tenebroso por fuera y demás, y dices, ¿qué va a ser esto? ¿Un pasaje del terror? Yo que sé, una casa del terror. Pero no te esperas para nada lo que luego es, a no ser que lo hayas visto antes, obviamente, o que te lo hayan contado. Y cuando tú te montas, vives esa experiencia, te lo pasas bomba, porque os lo digo desde ya, para mí es una de mis atracciones preferidas de Disney World, de Disney, vamos, del mundo Disney. Para mí es de lo mejorcito que hay en los parques, me parece una atracción súper original. Y cuando tú bajas de esa atracción, de repente es cuando te vienen a la cabeza las preguntas: oye, ¿cómo han hecho todo esto? ¿Cómo funciona esto? ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Porque eso es lo interesante, y lo interesante que os queremos contar además en este vídeo, ¿no? La investigación sobre cómo funciona Hollywood Tower of Terror en cada uno de los parques, porque como bien ha dicho Carlos, no es el mismo funcionamiento, no es la misma atracción realmente. Ni siquiera están ubicados en los mismos parques, en cada parque de diferentes ubicaciones. Sí, bueno, pero independientemente de eso, quiero decir que no es la misma, o sea, no es exactamente el mismo diseño de atracción que se ha puesto en un parque, en otro. O sea, hay algo muy interesante de esta Hollywood Tower of Terror que detrás, que es lo que vamos a ir viendo poco a poco, cómo funciona en cada parque y por qué no fue igual en todos, ¿no? Entonces, básicamente se trata un poquito de esto. A mí también me gustaría saber, tú la primera vez que viste, bueno, yo sé cuando viste la primera vez Tower of Terror porque lo vivimos juntos, pero yo, por ejemplo, la primera vez que vi Tower of Terror fue en París y no estaba hecha. Yo la primera vez que fui a un parque Disney estaba en construcción y ni siquiera sabía exactamente lo que era, pero para mí, mi primer recuerdo de esta atracción, además es que no lo olvido nunca, es verlo en televisión, en un programa de televisión que en Estados Unidos se llama Family Matters, y aquí se llama Cosas de Casa. Cosas de Casa. Y yo recuerdo perfectamente cómo salía el plano de los protagonistas cayendo de la torre y decía, ¿pero qué es eso? Y no me imaginaba además que estaba en un parque Disney, porque claro, esa imagen sin unos Mickeys, unas orejitas, no me imaginaba que estaba ahí. Es que realmente es una atracción que tú la ves y no piensas que es de Disney. O sea, quien esté muy sumergido en el mundo de los parques Disney obviamente la conoce, porque como ya he dicho, es de las atracciones más famosas que tienen los parques. Pero es cierto que no, estéticamente para nada te la imaginas como en un parque Disney. Más bien yo me lo imaginaría en un parque dedicado al terror, ¿no? Pero desde luego está impresionante. O sea, para mí la mejor atracción, bueno, no la mejor, pero sí de las mejores, de las mejores atracciones, de las mejores. El nombre completo de esta atracción es The Twilight Tower of Terror, pero la abreviatura de la atracción, y como lo conoce muchísima gente, es Tower of Terror. La primera atracción en construirse, porque hay varias, fue en Orlando y fue en el año 1994 en Hollywood Studios, que es donde sigue estando. Aunque antiguamente ese parque no era conocido como Hollywood Studios, era conocido como MGM Studios. La segunda que se construyó fue precisamente la de California, ubicada en California, en el parque de California, California Adventures. Le siguió la atracción del parque de Tokyo Disney, que está ubicado en Disney Sea, ¿vale? Que es el parque yo creo que más diferente
grande que tiene todo Disney, el más raro de todos, y se construyó en el año 2006. Esta fue la tercera. La siguiente en construirse fue la de París. Se abrió al público el 22 de diciembre del año 2007. Pero ojo, porque oficialmente fue inaugurada el 5 de abril del año 2008, o sea, al año siguiente. Para este evento, además, aunque había sufrido un retraso, pues lo que hicieron fue montarlo a lo grande y utilizaron un sistema de proyección muy similar al que hay actualmente en los espectáculos del castillo de Disney, ¿vale? Donde se proyectaban imágenes sobre la Tower Terror y lo que simulaban básicamente era pues como un regalo que se abría y ahí se contaba toda la historia de la torre. Resulta que esta torre, en principio, tendría que haber sido la segunda en abrirse, porque estaba prevista que se abriera antes que California, pero París, el parque de Disneyland París, sufría pérdidas, no fue del todo bien desde sus inicios y entonces tuvo que ser retrasada y formó al final, pues al final terminó siendo la última torre en abrirse de todas las torres que hay. Actualmente 4 repartidas por esos 4 parques. La última y además, ojo, la más cara, y ahora diremos por qué. Originalmente hay que decir que las 4 torres que existen en los diferentes parques eran hermanas, eran calcadas, pero por su estructura, por su forma de construirse, son diferentes. En un principio eran iguales que la de Orlando, pero ahí hubo que hacer cambios y hay un porqué de todos esos cambios. La historia final que te cuenta la torre, ¿vale? Porque nosotros cuando llegamos y subimos muchas veces no sabemos todo lo que hay detrás, ¿vale? Pero te está contando la historia de unos huéspedes que estaban alojados en ese hotel, ¿vale? En la Torre del Terror, que realmente es un hotel. El 31 de octubre de 1939, o sea, lo que viene siendo la noche de Halloween de toda la vida, cayó un rayo que destrozó el hotel y pilló a estos huéspedes en el ascensor. Estos huéspedes desaparecieron y quedaron atrapados en la quinta dimensión. El hotel cerró sus puertas, ¿vale? Y actualmente lo que pasa es que ha vuelto a reabrir, no se ha hecho ninguna remodelación y nosotros podemos visitar el hotel, ¿vale? Y vivir esa experiencia encubierta que nadie nos ha dicho que vamos a vivir visitando, pues básicamente las estancias del hotel. Entraremos por el pasillo, por los corredores, hasta finalmente acabar en la torre donde desapareció esta gente. Desde el momento en el que decidamos entrar en esa atracción, entrar en ese lúgubre hotel, estaremos aceptando hacer una reserva en una habitación de ese hotel, sin saber el terror que vamos a vivir después. Como hemos dicho, la atracción está súper tematizada, entonces en el momento que hacemos cola para subir a la atracción, lo que significa es que estamos haciendo cola para hacer nuestra reserva y seremos llevados a la biblioteca, ¿vale? Cuando estemos en la biblioteca lo que pasa es que nos vamos a dar cuenta que una tormenta eléctrica está cayendo en el exterior y entonces, misteriosamente, una televisión se nos va a encender, nos va a contar una historia que van a hacer referencia a los episodios 4 y 5 de la serie Twilight Zone, que es la serie original en la que está basada esta atracción, donde va a aparecer una intro que corresponde a las temporadas 4 y 5 de la serie Twilight Zone, que es la serie original en la que está basada esta atracción. Veremos allí una explicación de más o menos lo que está pasando y nos van a contar básicamente la historia de que en el año 1939, el 31 de octubre, la noche de Halloween, desaparecieron estas personas, han quedado atrapados en la quinta dimensión y automáticamente vamos a ser invitados a dirigirnos a la zona de caldera porque es el único sitio donde los ascensores están funcionando. Esto se conoce como el pre-show en las atracciones, ¿no? Sí. Las atracciones tienen su zona de espera, luego tienes una especie de pre-show antes de lo que es la atracción en sí, ¿no? El plato fuerte de la atracción. Para mí además esto es una cosa súper importante que tiene Disney. Bueno, también tienen parques como Hollywood Studios, pero no todos los parques lo tienen, que es decir, tú cuando te vas a montar una atracción efectivamente vas a tener que hacer una cola de espera, que a veces si tienes suerte van a ser 5 minutos y a veces si no la tienes, pues bueno, pueden ser horas. Entonces, este tiempo de espera se hace mucho más ameno si mientras tanto pues te van entreteniendo y metiéndote en circunstancia, ¿no? De lo que vas a vivir. Bueno, pues después de todo ese pre-show, donde nos explican esa parte de la historia, vamos a pasar a la siguiente zona de cola, por así decirlo, antes de montar en la atracción, que es la zona de calderas, por cierto, también súper bien ambientada. Bueno, en realidad todo está bien ambientado en esta atracción y en la mayoría de atracciones de Disney, pero es brutal la ambientación de la zona de calderas en concreto. A mí me sorprende bastante porque es que realmente parece de verdad una zona de calderas de un hotel, una zona como muy dejada, no sé, a mí me resulta muy curioso. Bueno, pues esa es la última parte de la cola. Posteriormente nos darán paso a entrar en ese ascensor, que es donde realmente va a suceder todo. Ahí está, que te va a recibir, que es el Botones, ¿vale? Que en realidad es un cast member que está metido en su papel de recepcionista del hotel y bueno, pues te deseará suerte en tu viaje y esperará, básicamente te va a desear que cuando el ascensor regrese todos estemos en nuestros asientos y que no falte. Esta historia es común en todas las torres del terror, pero por ejemplo hay ligeras diferencias. Por ejemplo, Tokio es la que es más diferente porque claro, es otra cultura, es otro rollo totalmente diferente
diferente, entonces han tenido que adecuar la historia para esa atracción de allí. El hotel también difiere mucho en la estética y tal. Tokio es la atracción que es la temática y la historia que nos cuenta es más diferente a todas las que hay originalmente. Resulta que tuvieron que adecuar la historia pues para que encajara más en la cultura de allí del país y no está basada en lo que viene siendo la serie de terror de Twilight Zone, ¿vale? Entonces allí la historia lo que viene a contar es que un coleccionista, ¿vale?, de antigüedades heredó una mansión de su padre y, como hemos dicho, esta persona se dedicaba a coleccionar antigüedades que iba recolectando por todo. Resulta que uno de estos objetos está maldito y maldice el hotel y a todos los que se adentren en ese hotel, haciéndole sufrir una maldición. Por eso todos los pasajeros que al final se suben en esta atracción quedan malditos automáticamente al subir. Y además hay que decir que esta atracción cambia su historia y también la adapta al de atracciones de ese mismo parque en Tokio, como puede ser la Mansión Encantada. O sea, la historia de esta Torre del Terror en Tokio va enlazada, por así decirlo, con la historia que nos cuentan también en esa Mansión Encantada. Esto yo creo que es una estrategia muy buena para tematizar zonas y sobre todo para dotar de mayor interés a las historias que nos cuentan en las atracciones. Y bueno, mucha atención porque ahora llega un cambio muy importante. Viene en parte a ser uno de esos cambios que Disney busca para cambiar realmente, para meter en sus parques algo muy importante que ya sabéis que ha llegado a Disney durante los últimos años, que es el tema de los superhéroes, Marvel y demás. Y precisamente la Tower of Terror de California cambiaba su temática. Esto era algo muy importante porque era un cambio muy brusco de temática. Pasábamos de esa Tower of Terror, del terror, Torre del Terror, a una torre de los Guardianes de la Galaxia, que ya sabéis que son unos de los personajes del universo Marvel, una franquicia, la verdad, bastante exitosa. Las películas de Guardianes de la Galaxia han tenido un éxito abrumador, por tanto, aunque podía parecer arriesgado cambiar la temática de terror a Guardianes de la Galaxia, al final también yo creo que era una apuesta segura, porque a quién no le iba a gustar esto, ¿no? Desde luego hay muchísimos seguidores del mundo de los superhéroes y demás. En este caso, bueno, pues ya os digo, Guardianes de la Galaxia es la nueva estética de esa Tower of Terror, que ya no es Tower of Terror. Y ojo, porque aquí la historia que se nos cuenta básicamente es una especie de coleccionista de diferentes especies del universo, pues que ha cogido a algunos de nuestros personajes, bueno, de esos personajes de Guardianes de la Galaxia, y nuestra misión en esa atracción es rescatarlos. Cuando nosotros estamos haciendo la cola ya vemos esa colección de, bueno, pues de diferentes especies que ha ido recopilando este villano que se dedica, pues eso, a capturar diferentes especies. Y nosotros tenemos precisamente que ayudar a nuestros Guardianes de la Galaxia a liberar especies, y a liberarles porque además ellos han sido capturados, ¿no? Es algo así lo que cuenta la historia. Sobre este cambio, pues bueno, hay partidarios a favor, gente en contra. Yo soy un poco de los que están en contra, pero al final creo que el cambio, la gente que lo ha probado dicen que es buenísimo, que está súper bien hecho y que además hace que todo, ya no solamente la historia que nos cambia, sino que el funcionamiento de la atracción sea bastante más frenético que la atracción habitual y que, claro, que le da un punto extra a la atracción. De hecho, la gente que prueba esta atracción tematizada con Guardianes de la Galaxia dicen que parece otra atracción, que ni siquiera parece o sea, que realmente no dices, jo, es la misma con otra tematización. No, que cambia bastante. El propio movimiento de la atracción, desde que empieza hasta que acaba, es totalmente frenético, todo ocurre muy deprisa. En la Torre del Terror sí que es cierto que había, de repente empezaban las caídas, luego como que se calmaba un poco, pero luego volvía otra vez la acción, ¿no? La diversión en la atracción, y en este caso es como todo de golpe. Ya no solamente un cambio de estética, hombre, la tecnología que utiliza sí que es mucho más moderna, claro, ya los sistemas de proyección que tienen, todo lo que hay que rodea la atracción, obviamente es algo mucho más moderno que la Torre del Terror. Es que hay animatronics ya metidos dentro de la propia atracción, o sea, tanto en el pre-show como justamente antes de subir, hay animatronics que se han incluido y que esto, bueno, no estaban en las atracciones originales, lógicamente. Y yo sí que quiero decir una cosa, y es que a pesar de estar también a favor, no me importa que hagan este cambio de tematización, sí que me gustaría que este cambio de las Torres del Terror no fuese en todos los parques. O sea, de momento se ha hecho en California. No sé si hay alguno más no, yo pensado. Creo que no pues se va a hacer. A mí me gustaría que no se hiciese más. Realmente creo que introducir una temática nueva está bien, ¿no? Modernizar al fin y al cabo, pero no me gustaría que lo hiciesen en todas las Torres del Terror. ¿Por qué? Porque mira, al final, por ejemplo, la temática que había antiguamente en California era es una experiencia que se puede vivir hoy en día en otros parques, ¿no? En Orlando, en París, aunque en Orlando, bueno, el funcionamiento sea diferente y demás, pero al fin y al cabo esa experiencia la podemos seguir viviendo, pero que de repente cambiasen todas las Torres del Terror
Terror y las hiciesen de Guardianes de la Galaxia, a mí es algo que no me gustaría, porque es como que perderíamos lo otro, ¿no? Ya no lo podríamos disfrutar en ningún sitio. Y en este caso, bueno, yo creo que está bien, porque quien quiera vivir la experiencia de Guardianes de la Galaxia, pues se va a California, lo disfruta, y quien quiera seguir viviendo las otras experiencias tiene el resto de parques, ¿no? Quizá además que se ha hecho en California porque el parque de California probablemente sea el más pequeño y no tiene mucho más espacio para ir expandiendo. Entonces, si querían incluir el universo Marvel, pues probablemente no les quedaban muchas más soluciones que retematizar atracciones. Porque, por ejemplo, en Orlando el terreno es tan extenso que, bueno, en cualquier momento yo creo que pueden coger y ampliar y decir, pues hacemos un nuevo land que va a ser de lo que sea. Bueno, y ahora vamos a pasar a hablar un poco de cómo funciona Tower of Terror, ¿vale? Básicamente la idea, el concepto es similar en todas las que existen. Es decir, es una torre, un ascensor donde subes, vas subiendo una serie de pisos, vas viendo una serie de secuencias, dependiendo en el parque en el que te encuentres, verás a Marvel, verás a los huéspedes o verás la historia de Tokio, ¿vale? Pero bueno, es básicamente lo mismo y cuando menos te lo esperes hay una caída, punto. O sea, básicamente es esto, Tower of Terror. ¿Qué ocurre? Que según subes y según te montas en la atracción, tú podrías pensar que bueno, que lo que ha pasado básicamente es que has subido y has hecho una caída libre sin más, pero es que la historia que hay detrás del funcionamiento de la atracción es bastante más complejo que una caída libre, porque no es una caída libre y está todo trucado para hacerte creer que estás cayendo descontroladamente y está todo súper controlado con un mecanismo que es mucho más complejo de lo que pensamos. Sí, pero la sensación que te da, a mí, que me encanta montarme las lanzaderas de caída libre en otros parques y demás, a mí la sensación de Tower of Terror me parece incluso más potente, o sea, pero es que es más potente porque pega, vas más deprisa que en una caída libre. Es decir, hay gente que lo ha hecho. Si tú bajas y te llevas una moneda en la mano y de repente la abres en la caída, vas a ver como la moneda cae por encima tuya unos centímetros elevado de la mesa, dando la sensación de que está flotando. Estás cayendo y es porque en realidad estás cayendo más rápido, a una velocidad más rápida que una caída libre normal. ¿Por qué? Porque tú no estás cayendo libremente. Están tirando de ti mediante un cable hacia abajo a una velocidad superior a lo que caerías normalmente. Es impresionante, desde luego. La sensación es brutal, a mí me encanta. Y además es que te entra la risa, bueno, es una atracción imprescindible. Bueno, el vagón en el que nosotros viajamos, ese ascensor, por así decirlo, es en el que estamos sentados, es un vagón que a su vez va dentro de otra cabina que es la que realmente sube y baja y pega esos tirones, ¿vale? O sea, nosotros es como si fuésemos en un cochecito, por así decirlo, bueno, un cochecito con muchos asientos porque hay mucha gente en el ascensor, pero ese cochecito va dentro de una cabina y esa cabina es la que sube los pisos, baja los pisos, la que pega los tirones hacia arriba y hacia abajo, o sea, no es el propio vagón en el que va. Efectivamente, vamos a primero explicar cómo funciona la de Orlando, ¿vale? Y luego las diferencias que existen respecto a las otras tres torres que son hermanas, ¿vale? Como la de Orlando, que además para mí es mi preferida. Para mí también. A mí es la que más me gustó. O sea, nuestra experiencia de hecho es la primera vez que montamos en Tower of Terror fue en Orlando, luego montamos en la de París. A mí me da miedo las alturas, con lo cual no me gusta del todo esa atracción, pero yo noté una sensación muy diferente en la de Orlando que la de París. La diferencia, lógicamente, es que la de Orlando tiene algo que la hace totalmente diferente y una experiencia que es mucho más inmersiva que la del resto. Lo que sí que es común en todas es que, como ha dicho, tú donde vas sentado es un vagón, ¿vale? Que lleva un simple cinturón de seguridad de tela, no tiene mucha mayor seguridad, que está encajado dentro de una cabina. Esta cabina está enganchada por cuerda, tanto por arriba como por abajo, que la hacen subir y bajar, ¿vale? Y esto a su vez está hecho por motores, ¿vale? Que son de la marca Otis y que además... Otis es una marca de ascensores, para quien no lo sepa, es una marca de verdad, es una marca, una multinacional que se dedica precisamente a fabricar ascensores. Y fueron contratadas exclusivamente por Disney para fabricarle, oye, mira, queremos hacer esto, hacernos esto. Y se lo hicieron, lógicamente. Lo que pasa es que tiene una potencia superior, muy superior a un ascensor de uso normal o incluso de uso industrial. Por eso puede subir muy rápido y bajar muy rápido. Tower of Terror en Orlando es la más diferente al resto porque la estructura base es mucho más compleja que las demás. Está compuesta por 4 torres de subida de pasajeros que se conectan mediante 2 pasarelas horizontales con 2 torres exclusivas de bajada, ¿vale? Entonces vamos a describir un poco cómo funciona el circuito de los coches, ¿vale? Cada vez que está en funcionamiento la atracción. Entonces todo empieza cuando tú subes, ¿vale? Tienen un piso en común donde todos los pasajeros suben al mismo nivel a los vagones, ¿vale? Una vez que han subido a esos vagones, suben primero las torres 1 y 2 y el vagón está ya introducido dentro de la cabina que es tirada hacia arriba y hace la primera parada en la zona de visualización de los huéspedes desaparecidos. En esta zona, básicamente, cuando se abren las puertas, una vez que el ascensor ha parado, lo que vemos es un largo pasillo donde de repente aparecen unos fantasmas
fantasmas que en realidad son pues los huéspedes que desaparecieron en 1939. Aquí Disney ha utilizado dos recursos que son muy habituales en los parques. Uno de ellos es la perspectiva forzada. Que básicamente... Ajá. No, pensaba que ibas a decir el de los fantasmas, ¿no? Vale, uno de ellos es la perspectiva forzada. Este efecto básicamente lo que consiste es en hacernos creer que las dimensiones que nosotros estamos viendo son mucho más grandes de las que en realidad son. ¿Qué ocurre? Que nosotros vemos un pasillo súper largo al fondo, pero no es tan largo como parece, y esto lo han conseguido haciendo que la escala del edificio que está más cercana a nosotros sea una escala 1:1 real, pero a medida que nos introducimos al pasillo todo se encoge, tiene una escala mucho más pequeña. Sí, es como que se va haciendo chiquitito, chiquitito, chiquitito. De hecho, si tú andaras por el pasillo, lo que ocurriría es que empezarías a dar con el techo a medida que te acercas, y incluso puede que tengas que ir encogido para llegar al final. Estos recursos además los han utilizado en sitios tan emblemáticos como Main Street en Magic Kingdom, en donde tú según entras ves pues una larga calle hasta que ves al fondo el castillo y te da la impresión de que es muy grande, pero no es así, no es tan grande como parece. Lo que han hecho es lo mismo, han utilizado la misma técnica y resulta que los edificios que te encuentras al principio de la calle son mucho más altos y mucho más grandes que los que están al final, claro, que en escala son un poquito más pequeños. Incluso en el castillo también se utiliza esta perspectiva. Efectivamente. La parte de arriba del castillo, digamos que es mucho más pequeña, más finita, ¿no? Es una torrecita pequeña, pero claro, tú al verla desde abajo parece que estás viendo algo que es, al verlo chiquitito, parece que es por la perspectiva forzada, de ahí viene la palabra, y parece que es mucho más alto el castillo. De hecho, además se puede comprobar muy fácilmente, sobre todo en París. Si vais a París, tenéis la oportunidad y hacéis fotos al castillo, vais a ver que las ventanas de arriba, si las comparáis, son mucho más pequeñas que las de abajo. Y si tenéis la oportunidad de subir a la parte de arriba del castillo, que puedes ver prácticamente las ventanas y casi tocarlas, ahí te vas a dar cuenta de que la ventana, la escala de la ventana no pertenece a la de una persona. Entonces es muy fácil ver ese efecto ahí. Luego, el otro efecto que están utilizando en este... Tower of Terror. En este momento, en este momento de la atracción, es la aparición de los fantasmas. Aparecen los 5 huéspedes desaparecidos con un aspecto así como muy fantasmal y tal. Fantasma de Paper, ¿vale? No sé si sabes en lo que consiste, pero básicamente lo que están haciendo es tienen un cristal en un ángulo de 45 grados respecto a nosotros, y sobre ese cristal están haciendo una proyección que cuando se proyecta lógicamente hace que aparezcan y se vean como transparentes porque es un cristal, ves el fondo, y cuando se apaga la proyección desaparece lo que se está proyectando, pero como es cristal no ves, no te das cuenta de que hay un cristal ahí realmente. Luego también tiene algún efecto, por ejemplo, que hay un montón de estrellas, ¿vale? Cuando ya desaparece toda la zona de proyección. Perdón, lo de los fantasmas también lo podemos ver en la Mansión Encantada, ¿no? Sí. La escena de baile, que hay un montón de fantasmas bailando que dices, jolín, sobre todo es que en esa atracción en concreto yo digo, pero ¿de dónde sale? ¿Cómo es posible que estemos viendo fantasmas bailando de verdad ahí? Y es porque utilizan ese tipo de proyección diagonal. Vale, cuando se acaba esta proyección, estos vagones de las torres 1 y 2 suben hasta el 5.º piso, pero a nosotros nos van a hacer creer que hemos llegado a la parte final, a lo más alto del castillo. Lo que también está ocurriendo aquí, el sistema de subir a pasajeros, es que mientras que está ocurriendo ya también todo esto, se están cargando pasajeros en las dos torres que restan, en la torre número 3 y número 4, ¿vale? Y cuando estos vagones llegan a la zona llamada quinta dimensión, los pasajeros de las torres 3 y 4 suben a ver la visualización de los huéspedes, que son réplicas y no están a la misma altura que lo que hemos visto en los vagones de las torres 1 y 2, es decir, están un poco más abajo, pero son escenas iguales, calcadas, ¿vale? Y todo esto para que el montaje de la gente en la atracción sea todo mucho más fluido, para que pueda montar más gente al mismo tiempo y al final nosotros no nos demos cuenta de que estamos esperando más tiempo, o sea, para que no tengas que esperar a que termine toda la atracción para un grupo y entre el siguiente no. Pues todo esto Disney lo ha... Bueno, Disney, quien haya diseñado la atracción... Los Imagineers lo han diseñado así para, pues eso, para que se pueda montar más gente. En este caso estamos hablando de 3, ¿no? 3 coches. Están circulando a la vez un total de 8 coches. 8 coches. ¿Vale? Que luego vamos a decir exactamente en qué posición siempre se va a encontrar cada uno. Entonces, en la quinta dimensión, lo que ocurre es que llegamos a una parte que en Orlando es exclusiva. La quinta dimensión. Solo la vais a poder encontrar si vais a Orlando. ¿Qué ocurre? Que cuando llega arriba, te hacen creer que estás en lo más alto del edificio, pero en realidad estás a la mitad de altura. Entonces, ¿qué ocurre? Que el coche donde vas montado, ese vagón, se desencaja de manera automática, ¿vale? De una manera autónoma de la cabina y empieza a circular, ¿vale? Por esa plataforma horizontal dirigiéndose a la torre de bajada. Esto lo hace de manera autónoma, o sea, no está controlada por nadie, no está guiada por cables que tiran de él, ¿vale? Es un sistema muy similar al que tiene ahora mismo la atracción Ratatouille en París, ¿vale? Entonces lo hace de manera automática y se dirige a través de una serie de efectos que tú vas viendo, como escenas así muy psicodélicas, mucha oscuridad, un efecto
efecto de espejos que te hacen creer que has entrado en una especie de puerta de hotel que se abre y simulando a esa quinta dimensión, y sin darte cuenta te han encajado en otra cabina que está situada en la torre A y en la torre B, ¿vale? Que son solo y exclusivamente de bajada. En el momento que llegas ahí, lo que empieza a ocurrir básicamente esto te viene lo bueno. es que efectivamente empiezas a bajar y a subir y a bajar y a subir, y hay puertas que se abren y entonces ves el exterior y te das cuenta a la altura que estás realmente, ¿vale? Una vez que está pasando esto básicamente y te estás bajando y subiendo, los otros coches que estaban subiendo para las torres 2 y 3 están entrando en la quinta dimensión, y una vez que tú llegas abajo del todo, ¿vale? Ese coche se vuelve a desencajar de esas torres A y B, ¿vale? Y salen, ¿vale? Y te descargan en un lugar totalmente diferente al caso, es decir, no es el mismo sitio, y de hecho se mueven también de manera autónoma. Mientras que a ti te están descargando, esos coches tienen una batería porque son autónomos y se están cargando. Entonces, de esta manera Disney agiliza el paso de huéspedes de la atracción para que sea fluido. ¿Qué ocurre? Pues que aquí hubo problemillas, ¿vale? Problemillas que se dieron cuenta de que podían mejorarlo para las siguientes atracciones, y es ahí cuando decidieron cambiar para la segunda y para la tercera y para la cuarta Tower of Terror el mecanismo que tenían para su funcionamiento, y lo rediseñaron para que el sistema de subida y de bajada de pasajeros fuera más... En realidad lo que han hecho es simplificar. Lo han simplificado mucho, en realidad mucho, ¿vale? Es más eficiente. Pero yo creo que afecta a la experiencia, porque Para yo mí sí. prefiero la de Orlando precisamente por ese sistema. Esa quinta dimensión. La quinta dimensión, andar horizontalmente por el hotel, por el edificio, yo creo que es una cosa que le da muchísimos puntos a la atracción, algo muy diferente, y es lo que hace que se diferencie mucho la experiencia que puedes vivir en Tower of Terror en Orlando del resto de parques. O sea, nosotros, por ejemplo, cuando subimos, yo era muy consciente de dónde me estaba subiendo, sabía que iba a subir y iba a caer. O sea, es que era algo que nadie te puede engañar, sabes perfectamente lo que te va a pasar una vez que subes. Lo que ocurre es que cuando montas en Orlando y no sabes, sobre todo si es la primera vez que te montas, ese momento en el que el vagón se desencaja y empieza a caminar de manera automática. Sí, es muy raro, o sea, es una sensación que dices, puf, ¿y ahora qué? O sea, esto no me lo esperaba, ¿sabes? Yo, concretamente, lo que pasa es que no tenía la sensación de que iba a caer, porque decía, ¿qué momento yo puedo estar andando? ¿Cómo voy a caer? Claro, no sabía cómo funcionaba la atracción. Entonces pierdes un poco esa noción de que vas a caer, y efectivamente terminas cayendo. Y te sorprende más la caída, porque en ese caso ya no te la esperas. Una vez has visto que el ascensor va andando hacia adelante, ¿tú qué te vas a esperar que va a pegar esa caída tan fuerte, ¿no? El problema es que, como ya hemos dicho, todo está súper sincronizado. A mí me parece muy complejo, ¿vale? Lo que hicieron los Imagineers para diseñar esta atracción. Entonces, hay problemas en estas quintas dimensiones, ¿vale? En estas plataformas horizontales que conectan las torres de subida con la de bajada. Y lo que pasa es que el coche que va de manera automática, es bastante frecuente que los controles de seguridad pierdan la situación donde está el carro. Entonces, ¿qué ocurre? Que la atracción automáticamente se para, porque no pueden estar circulando el resto de pasajeros y tal sin un sistema de seguridad. Entonces, esto a veces retrasa el funcionamiento de la atracción, y se hizo que en la siguiente se replanteara. De tal manera, aquí, como hemos dicho antes, hay 8 coches en total circulando, ¿vale? Siempre que estén esos 8 coches van a estar 2 cargándose de pasajeros, otros 2 en la quinta dimensión, entrando a ella, otros 2 en las torres de bajada y de subida haciendo esas zonas de descenso, y otros 2 van a estar descargando pasajeros. Es decir, un total de 8 carros están en funcionamiento continuo. ¿Qué ocurrió? Que cuando llegamos a la siguiente Tower of Terror, que fue la de California, se rediseñó la atracción y se hizo de una manera mucho más simple. Pasamos de tener 4 torres de subida y 2 torres de bajada a tener solamente 3 torres que hacen la función de subida y de bajada, sin más. ¿Cómo funciona? Pues es mucho más simple. Lo que hicieron lo primero fue eliminar la zona de la quinta dimensión, que es la que le estaba provocando esos problemas de que desaparecía de los controles y tal, y hace que todo se ralentizara. Entonces, lo que hicieron básicamente es, en cada torre vamos a describir el circuito complejo o concreto de cada torre, y lo replicaron en 3. Entonces, en una torre, en una altura, ¿vale? Se subían una serie de pasajeros, ¿vale? Pero hay otra zona de carga y descarga que está en una altura inferior, ¿vale? Es decir, cuando tú subes, te pueden decir que subas hacia arriba o subas hacia abajo. Una vez que subes, el ascensor con la cabina te sube a la primera zona de visualización, ¿vale? Y te entra para adentro. ¿Cómo te entra? Esto no es un sistema automático, eso es un tema mecánico, en el que hay un aparatito que te coge el carro, te introduce para adentro, ves la escena, y cuando termina la escena te saca para afuera de manera mecánica. Te vuelve a introducir a esa cabina de subida y de bajada, sigues subiendo y subes hasta la mitad de la torre, en la que te van a hacer creer también que estás en lo más alto, y aquí es donde tocaría la quinta dimensión, que ha sido sustituida por una zona diferente, que es una zona de espejo, ¿vale? Que lo que te hace básicamente es... No, básicamente nos reflejamos en un espejo en el que vemos un montón de personas también sentadas delante nuestra, que somos nosotros. Si tú te mueves los brazos, saludas, te estás viendo a ti mismo. Pero de repente esa escena lo que hace es que toda esa gente, todas esas personas se convierten en fantasmas. O sea, es un efecto que la verdad que está bastante currado. Pero no es la quinta dimensión. Automáticamente en cuanto ves esa escena, empieza las zonas de las
las secuencias de caídas, de subidas, de bajadas, de aperturas de puertas, de ver a la altura que está, y cuando termina te vuelven a bajar hasta la zona donde tú has sido cargado. Te descargan, pero mientras que te están descargando, lo que ocurre básicamente es que, como ya hemos dicho, te meten para adentro a través de un sistema mecánico. La cabina de subida y de bajada se baja a la segunda zona de carga y empieza a cargar a los pasajeros, los empieza a subir que ya están cargados, los introduce para dentro de la torre y los empieza a subir hacia la zona de visualizado y comienza otra vez el ciclo. De esta manera lo que han conseguido básicamente es que, a pesar de que hay, en vez de 8 vagones circulando a la vez, hay solo 6. Pero las secuencias de carga-descarga son mucho más ágiles, con lo cual las filas, las colas van de una manera mucho más deprisa. Y también lo que han conseguido de esta manera es que cuando hay que hacer mantenimiento, pueden cerrar una torre y siempre tienen 2 en funcionamiento. Bueno, pues vamos a la parte de curiosidades. Cuando se construyó Hollywood Studios en Florida, en Orlando, Disney pensó en construir una atracción de terror para atraer al público a ese parque. Una atracción basada en las historias de Stephen King, una atracción que diese miedo. También se pensó incluso en un hotel basado en el terror, un hotel en el que tú te alojarías y pasarías miedo. Bueno, pues la combinación de estas dos ideas fue, por así decirlo, el Hollywood Tower of Terror. Como ya hemos hablado, la atracción está basada en una serie que se llama Twilight Zone. Entonces los Imagineers tuvieron que visualizar la serie y recrear toda la estética de la serie, y al final pues ha quedado pues de manera muy minuciosa ahí calcada en las atracciones, ¿vale? E incluso la atracción está basada en la serie original Twilight Zone. Los Imagineers tuvieron que hacer visualizado de la serie original Twilight Zone en la que se basó esta atracción. De hecho, cuando llegas a la biblioteca y te ponen este vídeo del pre-show, ¿vale? Esa intro está cogido de un episodio original de la serie que se llama It's a Good Life, y se cogió ese episodio porque coincide con la historia que ellos querían contar para la atracción. Resulta además que este episodio que cogieron, ¿vale? Y esa adaptación para la atracción que han hecho fue dirigida por Joe Dante, que yo no le conocía, pero resulta que es muy conocido por ser el director de una película llamada Los Gremlins. Bueno, en el año 2002 Hollywood Tower of Terror sufrió una remodelación, por así decirlo, en la programación de, bueno, pues de los viajes que vivimos en esta atracción, ¿no? A partir de ese año ya no se sabe lo que vamos a vivir cuando nos montamos. Hay muchas experiencias diferentes, totalmente aleatorias, y nunca un viaje es igual que el anterior. Entonces la verdad es que mola bastante, porque cada vez que te montas dices, oye, ¿cuál me tocará ahora, no? ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Es imposible saber exactamente qué es lo que va a hacer, porque igual hay una parte en la que de repente sube lentamente el ascensor, pega una caída grande, luego sube otra vez lentamente, pega otra caída grande, o de repente empieza a subir y bajar a lo loco, ¿sabes? O sea, son viajes totalmente aleatorios, y esto es un aliciente muy bueno de esta atracción, precisamente. Sí, porque además nos lo hemos comentado antes en el funcionamiento de la atracción. Efectivamente, originalmente la atracción, la primera que se hizo en Orlando, simplemente subía y bajaba y se acabó, y los pasajeros se han descargado. De repente se reprogramó de esta manera para hacer pues la atracción fuera muchísimo más interesante y divertida, sobre todo divertida, porque el hecho de que te pegue una caída y de repente empiece a subir otra vez, la gente, o sea, la gente que le da pánico las caídas, no os podéis imaginar los gritos que se viven en ese ascensor, las risas, o sea, es brutal. Tower of Terror además es la segunda atracción de Walt Disney World más alta de todo el resort, pero esto no ha sido siempre así. Actualmente está superada solamente por Expedition Everest de Animal Kingdom, que mide 60,80 metros frente a los 60,65 metros que mide Tower of Terror actualmente. Y es que el primer puesto era ocupado por Spaceship Earth debido a que hasta 2007 tenía un cartel de la mano de Mickey con una varita que medía 12,49 metros y que junto a los 60 metros de altura de la bola hacía un total de 72,49 metros. Pero resulta que en el año 2007 fue retirado, por lo que al final Tower of Terror ocupó ese merecido puesto de segunda posición. Además te digo una cosa, Hollywood Tower of Terror es tan alta que se puede divisar desde parques como Epcot, que está lejos, pero en la parte de Marruecos de Epcot podéis divisar esa Torre del Terror, y curiosamente además la parte que se ve desde Epcot de la Torre del Terror está como tematizada así como si fuese un edificio de Marruecos, ¿no? Para que nuestra visión tenga algo que ver un poquito también con el país en el que nos encontramos en Epcot en ese momento. Es curioso esto. Bueno, y es por los detalles que tiene Disney, ¿no? Que lo hacen muy diferente al resto de parques. Es que al final los Imagineers no dejan nada al azar, y cualquier detallito, en plan, pues por ejemplo esto de un parque que no estamos tocando, que está
separado, se nos está colando una tematización totalmente diferente, hay que hacer que el visitante no se dé cuenta de ese detalle y que por lo menos a primera vista no se dé cuenta que lo que está viendo ahí al fondo no forma parte del pabellón, sino es de otro parque, además es la Tower of Terror. Es que esa es la magia de Disney, ese es otro de los ingredientes, ¿no? El mínimo detalle en cada cosa. Tower of Terror en París estaba prevista su construcción desde el momento en el que se abrió el parque. Lo que ocurre que, bueno, pues por aquellos entonces el parque no estaba funcionando tan bien como Disney esperaba, tenía pérdidas. De hecho, iba a ser la segunda Torre del Terror en abrirse, precisamente la de París. Y entonces, ¿qué ocurrió? Pues que tuvieron que posponer esta construcción hasta el momento que se pudo hacer. Pero como prueba de ello, ¿vale? Es que en el lugar donde actualmente está construida Tower of Terror, pues existía un merendero que se llamaba La Terrasse. Y entonces, en una de las plaquetas, ¿vale? De ese merendero... Sí, en una fachada del merendero. Sí, había un logo, ¿vale? Que hacía referencia a Tower of Terror y ya te estaban indicando, ¿vale? Que en un futuro ahí estaría la atracción que actualmente tenemos en el parque. Bueno, antes he dicho que precisamente la Tower of Terror de París es la más cara en cuanto a construcción que el resto de atracciones, y uno de los motivos precisamente son los materiales de construcción. Y es que Tower of Terror en París está construido, ese edificio está construido de hormigón. El resto de Tower of Terrors en el resto de parques está construido en su mayor parte por acero, pero las leyes de construcción francesa exigían que fuese de hormigón esta construcción del edificio. Y también un detalle que lo hace un poquito más especial la Tower of Terror y que la diferencia un poquito del resto es la tematización. Resulta que esa decoración que tiene Tower of Terror es un poquito más exclusiva que la decoración que la del resto de Tower of Terror del resto de parques, debido a que muchos de los objetos de coleccionismo que se hallan por ahí, pues desperdigados, resulta que no son construidos a posta para la atención, sino que los compraron de verdad a coleccionistas, se gastaron su dinerito y son auténticos. Y bueno, una curiosidad que yo la verdad me quedé flipando cuando lo escuché es que el traje, el uniforme que llevan los botones de los cast members que van vestidos de botones en la atracción Hollywood Tower of Terror, tienen un valor de 1000 euros prácticamente cada traje. O sea, es una pasada que el uniforme de cada trabajador cueste 1000 euros. Y de hecho, si os fijáis, el detalle, los materiales con el que está cosido el traje y demás, es brutal. Es que se nota que son uniformes de calidad. 1000 euros prácticamente de presupuesto por cada uno de esos uniformes. Y el último detalle que a mí yo creo que el que más pena me da es que actualmente Tower of Terror es el icono, por ejemplo, del parque de Hollywood Studios en Orlando. Ha pasado a ser el icono, el emblema, el logo del parque, pero antiguamente no era así. Y es que el emblema antiguo del parque era el gorro de Mickey. Pero el motivo por el que era el gorro de Mickey era muy simple, es que cuando entrabas al parque, súper cerca de la entrada, según entrabas, te encontrabas con una estructura gigante del gorro de Mickey con las orejas, el gorro de mago, ¿vale? El gorro de la película de animación Fantasía, ese súper bonito además, o sea, porque no era el típico así como muy triangular, no, estaba así con su formita curvada, inclinado, de hecho te podías hacer unas fotos súper bonitas. Sí, porque en París también está ese sombrero, pero bueno, sí sigue estando, sí, pero está como más en forma de cono, así normal. Este era muy bonito, la verdad es que era un logo. En París, precioso. De hecho, es un edificio en el que puedes entrar, ahí simplemente era una estructura, era pura decoración. Pero en febrero de 2007 esta estructura se retiró poquito a poco, pieza a pieza, y desapareció. En Orlando. Entonces estuvo compitiendo un poco sobre quién iba a ser el logo, el emblema del parque, ¿vale? Y estaban ahí luchando Tower of Terror contra el teatro chino, una atracción también que algún día podremos hablar porque ya no existe tampoco. Que a mí me encantaba. Pasabas por escenas de un montón de películas en una barca y es que tenía incluso escenas de las películas de Alien, o sea que es que era flipante. A mí me sorprendió mucho en aquel entonces la parte del Mago de Oz, que era brutal también. Ya no está. Ahora va a haber otra cosa. Una nueva atracción que estaba prevista que se abría para este año 2019, pero hay retraso y no se abre. Y que estoy seguro que va a sorprender, porque Disney no hace cambios al tuntún. Cuando hacen cambios es por algo. El caso es que, bueno, que al final fue retirado, estuvo compitiendo con quién iba a ser el logo y al final, pues bueno, pues el emblema de este parque finalmente es Tower of Terror. Ya en mucho merchandising que hay del parque se puede ver cómo aparece esa torre del terror. El motivo por el que lo quitaron el sombrero, yo creo que era por un sistema al final que querían hacer espectáculo en el parque, ¿vale? Para ampliar pues la oferta que se le podía
hacer a los visitantes. Entonces esa estructura del sombrero tapaba mucho y no podían hacer el espectáculo que actualmente se hace de Star Wars, y querían hacer proyecciones en el teatro. Si es por Star Wars está justificado. Así que bueno, pues yo creo que con esto más o menos pues os hemos contado un poco lo que hemos podido averiguar, lo que ya sabíamos, lo que hemos descubierto de esta atracción, que a mí me parece súper curiosa, que no es una atracción así, nada, una más, no. Y bueno, pues por favor, si sabéis alguna curiosidad más que no hayamos contado, si habéis visto ese sombrero que yo de verdad le amaba, porque es que era lo mejor que había en el parque, o sea, era un logo súper bonito, una estructura maravillosa. Cualquier cosa, por favor, dejadnos comentarios porque los vamos a leer, nos encanta saber muchas más cosas. Sí, por favor, comentad, nos encanta que comentéis en el canal, que escribáis y nos encanta contestar. Contarnos también cuál ha sido vuestra primera vez en Tower of Terror y en qué parque ha sido, y cuál es el primer recuerdo que tenéis como yo de una serie de televisión sin saber lo que era la atracción. Por favor, contádnoslo. Podéis seguirnos también en las redes sociales, escribirnos también ahí, prometemos contestar también. Y muy importante, de verdad, y esto sí que lo quiero dejar súper clarísimo, y por favor, la gente que no se atreva a subir a esta atracción porque piense que es muy alta, porque piense que le va a dar miedo, de verdad no os podéis imaginar lo que os estáis perdiendo. Es una auténtica maravilla y os lo vais a pasar muy bien. Si os dan miedo las alturas, no os preocupéis, que va a ser un momentito de nada, que de verdad que no es una atracción para pasar miedo, que está en Disney, que es una atracción para pasarlo bien, para disfrutar. Pero ojo, que es de las fuertes. Sí, el nivel de intensidad es muy alto, es muy fuerte, pero es muy divertida, de verdad, que no lo vais a pasar, que no se pasa mal, que es divertido. Yo creo que para la gente que tenga miedo a las atracciones, yo tengo vértigo, yo no me gustan las caídas, no me monto en lanzaderas, nada, caída libre fuera, y reconozco que al final termino subiéndome porque, como ya hemos dicho, es una experiencia que está trucada, la sensación es fuerte, tampoco nos vamos a engañar, pero por lo menos una vez merece la pena que viváis la experiencia, que veáis lo que hay ahí, todos los efectos que han metido, toda la tematización, y que luego ya, pues ya verá si hay una segunda, puede que sí o puede que no. Y que el momento fuerte realmente tampoco, hay que ser realistas, tampoco es que dure mucho, o sea que es un ratito, o sea que tampoco vais a estar 5 minutos para arriba y para abajo, no os preocupéis por eso, que a mí se me pasa volando, de hecho, a mí es que me encanta. Pero de verdad, no dejéis de montar por esos miedos a una atracción como esta, porque es que merece la pena, o sea, no es como... Si fuese una lanzadera, pues te diría, oye, pues mira, si no te gusta, pues pasarlo mal, tampoco te subas, porque es que no vas a descubrir nada más que la sensación del caer. Pero es que aquí hay tantas cosas que ver en esta atracción, está todo tan bien montado, está todo tan bien hecho, que es una pena perdérsela por ese tipo de miedo. Y bueno, pues hasta aquí este vídeo de Hora de la Magia, chicos y chicas. Espero que hayáis disfrutado de, bueno, pues de este paseo por Hollywood Tower of Terror. Ya hablaremos de más atracciones, porque hay muchísimas atracciones que analizar, muchísimas de las que hablar. Y bueno, pues ya veremos de qué es el próximo vídeo, a ver qué es lo que os apetece ver aquí en el canal, porque ya sabéis que tenemos previsto un viaje enorme a los parques de Orlando a finales de octubre. Ahí sí que vamos a grabar a tope, vamos a hacer un montón de vlogs, vais a tener vídeos, no va a parar, va a arder este canal. Y hasta entonces pues vamos a seguir compartiendo experiencias. Tenemos muchísimo material grabado también de otros viajes que hemos hecho, y también nos gustaría compartirlos con vosotros. Pero bueno, sobre todo siempre vuestra opinión, ¿qué esperáis en este canal? ¿Qué os gustaría ver en el próximo vídeo? Por ejemplo, pues ya sabéis, escribís, chicos y chicas. Muchísimas gracias. El like, que no se os olvide, suscribiros al canal, quienes no estáis suscritos, activad la campanita para que se os avise, se os notifique de las subidas de nuevos vídeos y demás. Y nada, chicos y chicas, que muchísimas gracias por estar ahí, y hasta la próxima. En el siguiente.